Ya, entonces vamos a partir con las precauciones específicas que yo de alguna manera ya les adelanté. Me voy a desaparecer para que ustedes puedan ver las láminas mejor. En relación a la transmisión de infecciones, ¿no es cierto? Ustedes se recuerdan, falta todavía, hijo. Se recuerdan lo que tienen que haber visto en su clase de video, ¿no es cierto? Y además en la clase, digamos, que tiene la cadena de transmisión. Pero básicamente, para que ustedes se recuerden, la transmisión de una infección en un hospital requiere específicamente de 3 elementos: la fuente del microorganismo, o sea, el reservorio, el hospedero o el susceptible, ¿no es cierto?, el paciente, y el medio o la vía de transmisión. Y quiero también que se recuerden que la fuente o el reservorio en general no tiene mucho que ver con los elementos inanimados, sino que tiene más que ver con las manos de los clínicos. O sea, sus manitos son las que llevan los microorganismos para casi todos lados, ¿ya? En el caso de la fuente, como yo les decía, los pacientes, el personal o las visitas, y el ambiente, los objetos inanimados son muy poco lo que eh, cumplen la función de reservorio, ¿ya? Tienen muy poca importancia de acuerdo a lo que se ha ido estudiando últimamente. En relación al hospedero o huésped, que es la otra forma en que ustedes lo van a encontrar, pero en algunos de los videos les explico yo por qué es preferible decir hospedero y no huésped, ¿ya? ¿Alguien se acuerda por qué, chiquillos? ¿Por qué era hospedero y no era huésped? La palabra se los dice. ¿A quién se refiere el huésped en el significado coloquial de la palabra, digamos? ¿A qué se refiere un huésped? Una visita. A una visita, ¿no es cierto? Es el que va a alguna parte a quedarse, ¿ya? Y si El nosotros, hospedero que le da el alojamiento. justamente, por lo tanto, ¿qué palabra es más correcta en este caso? ¿Hospedero o huésped? No, hospedero. Hospedero, ¿ya? Que antiguamente, bueno, yo lo aprendí como huésped, pero era como un poco contraproducente y tenía que ver con una mala traducción del inglés. Entonces, en relación a reservorio como el hospedero o el paciente, ¿no es cierto?, tiene que estar colonizado, tiene que ser un portador asintomático, que es lo que ocurre actualmente, ¿no es cierto?, con esta cosa del COVID, tiene que tener una infección subclínica, o sea, que no tenga mucha sintomatología, ¿ya?, o que sea sintomatología inespecífica, y también puede ser aquel que tenga una infección clínica que derechamente uno se da cuenta que está con la infección y que tiene presencia de microorganismos. Dentro de algunos problemas observados, ¿no es cierto?, en relación a la transmisión de los microorganismos, vamos a tener que principalmente el personal tiene una percepción del riesgo, ¿no es cierto?, que es independiente de la vía conocida de transmisión. O sea, ellos perciben, ¿no es cierto?, como de alto riesgo un paciente con VIH, una meningitis bacteriana, pero perciben un bajo riesgo en una tuberculosis y en una varicela. ¿Alguien me puede decir si eso es correcto? ¿Esa percepción? ¿Cuál será más contagioso, el VIH o el TBC en términos hospitalarios? TBC. TBC. ¿Y entre la meningitis y la varicela? Eh, meningitis. Mm, TBC, dice la Javiera, TBC. La varicela. La varicela es mucho más contagiosa que la meningitis bacteriana. ¿Y saben por qué? Porque esas dos enfermedades de arriba, el VIH y la meningitis, están contenidas en reservorios que son generalmente cerrados o estériles, ¿ya? VIH, por ejemplo, está contenido específicamente en la sangre, por lo tanto, a menos que usted vaya a tomar un examen de sangre, ¿no es cierto?, y lo haga sin ninguna precaución, va a tener riesgo de contagiarse de un VIH y además el riesgo es muy bajo porque recuerden que el virus permanece muy poco tiempo en el aire. Lo mismo la meningitis bacteriana, a menos que usted esté tomando un examen, ¿no es cierto?, una punción lumbar o alguna cosa así,
es muy difícil que usted tenga contacto directo con el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? En cambio, la tuberculosis está, ¿no es cierto?, presente en las gotitas, y gotitas, todos estamos expuestos a las gotitas, y la varicela tiene que ver con contacto y también por gotitas, ¿ya? Por lo tanto, aquí la percepción está totalmente al revés. Y esto es lo que ocurre, para que ustedes un poco se hagan la idea, con los clínicos que perciben que, y se asustan más con un paciente con VIH, yo me asustaría más con un paciente con varicela, por ejemplo, ¿ya? Pero para que ustedes vayan dimensionando un poco. Los objetivos de la precaución específica es prevenir la transmisión de microorganismos entre pacientes y entre personal y pacientes, cortando la vía de transmisión. Y para eso vamos a utilizar diferentes elementos que ustedes ya más que sabidos deberían tenerlo, dentro de los cuales el principal es el lavado de manos, el uso de guantes, el uso de pechera, ¿no es cierto?, las antiparras o los protectores oculares y las mascarillas, ¿ya? Por lo tanto, va a depender de la vía de transmisión, es el elemento que nosotros vamos a preferir. En relación al lavado clínico de manos, ustedes ya se saben la técnica, pueden incluso buscar si quieren algún video en relación a esto, creo que yo incluso tengo alguno de los videos que habla del lavado a mano, pero básicamente ustedes la técnica la saben, son 8 pasos que ustedes tienen que seguir. Veamos entonces la transmisión de algunos microorganismos, o las vías de transmisión más bien, por vía aérea, ¿no es cierto? Esto ya de alguna manera lo vimos. Está la diseminación de partículas infecciosas de 5 o menos micras de diámetros. Y dentro de los microorganismos que se transmiten por vía aérea está el Mycobacterium tuberculosis, el virus varicela zoster, el sarampión, ¿ya? El herpes zóster diseminado, que aquí siempre se confunden, ¿no es cierto? Y se acuerdan solo de la tuberculosis, pero se les olvida el sarampión y la varicela y también el herpes, ¿ya? En el caso de las gotitas, que son un poco más grandes que la vía aérea, la diseminación de partículas infecciosas de más de 5 micras se produce al toser y al estornudar. Estas son macrogotas que se van, digamos, expulsando más allá de, digamos, al toser y al estornudar. Y aquí tendríamos el virus de la influenza, el adenovirus, la Neisseria meningitidis, la Bordetella pertussis. Son algunos ejemplos, ¿ya? En relación al COVID-19, todavía está la discusión si tiene mecanismo aéreo o tiene mecanismo por gotitas, ¿ya? De cualquier forma, el virus es muy pequeño, por lo tanto se usa en la protección de vía aérea, que es mascarilla, ¿no es cierto?, de alta eficiencia, con antiparras, ¿no es cierto?, y con uso de guantes en el caso clínico, ¿ya? Y todas las otras protecciones aparte que pudiera tener el recinto, pero básicamente tendrían que asimilarlo a una protección de vía aérea. En relación al contacto, ¿no es cierto?, vamos a tener contacto de piel a piel o piel con piel, como dice ahí, o a través de objetos contaminados, y aquí sí está el virus respiratorio sincicial, las bacterias multiresistentes, la escabiosis o la sarna, ¿ya? También aquí está la Pseudomonas aeruginosa, que es bastante común, el aislamiento de contacto, y el Clostridium difficile, que también está dentro de aislamiento de contacto. El sistema de precaución ideal que ustedes van a implementar cuando sean enfermeros jefes tiene que tener ciertas características. En primer lugar, tiene que ser fácil de aplicar, tiene que ser de bajo costo, tiene que estar basado en la epidemiología de la enfermedad, o sea, tiene que tener algún fundamento, ¿no es cierto?, para poder aplicarlo, fácil de entender, y las recomendaciones basadas en la mejor evidencia científica, eficacia y costo. Y aquí yo les voy a contar una anécdota que me tocó a mí en el Hospital Metropolitano cuando estábamos recién armando el Hospital Metropolitano para cuando fue centro de referencia de la H1N1, de la gripe porcina,
¿no es cierto? Donde teníamos pisos completos aislados, igual como ustedes ven en las películas, con plásticos por todos lados, y había que ponerse de estos trajes blancos, con de todo, había que vestirse entero para entrar a ver un paciente, salir de ver un paciente, y finalmente se fueron desechando algunas medidas de protección porque se fue viendo con el tiempo de que no era necesario tanta protección, sino que con un buen lavado de mano, una buena mascarilla de alta eficiencia, antiparras, guantes, pechera, era más que suficiente para entrar a ver a ese tipo de paciente, ¿ya? Eso mismo puede ocurrir con el COVID-19, que en estos momentos están, ¿no es cierto?, gastando mucha plata en, digamos, medidas que de repente no son las mejores, como por ejemplo vestirse enteros como astronautas, de repente no es tan necesario si es que hay una buena antiparra, una buena pantalla facial y una buena mascarilla y buenos guantes. ¿Ya? Con el tiempo se va a ir estudiando, son enfermedades que no se conocen, digamos, su comportamiento, y con el estudio también va a ir bajándose el costo a las medidas de precaución, ¿ya? En relación a la historia, esto es como una línea de tiempo, si ustedes quieren. En el siglo XIX existían los hospitales de infecciosos, que esto también yo se los contaba en otra, no sé si a ustedes o en otro tipo de clase, ya ni me acuerdo, pero algo les hablaba que había hospitales por patología, los de infecciosos, los de quemados, los de respiratorio, los de neurocirugía, etcétera, etcétera. Y en el fondo se hacía una separación de los pacientes infectados de los no infectados. ¿Ya? Por lo tanto, por ejemplo, había los hospitales de infecciosos, bien digo, estaban generalmente al lado de las cárceles, y además de eso separaban, o sea, no entraba ningún otro paciente que no tuviera una patología altamente contagiosa. Para el año 1950 empezaron a aparecer los sanatorios para tuberculosis, que eran unos hospitales con unos tremendos ventanales, ¿ya? Y donde se ponían a los pacientes a tomar el sol para que se muriera el bacilo, porque así se pensaba antiguamente que se mejoraban los pacientes con tuberculosis, ¿ya? Y en 1960 se empezaron a crear salas o sectores de infecciosos porque también empezó a cambiar la epidemiología de las infecciones. En el año 1970 al 75 empiezan a aparecer las primeras normas sobre infecciones intrahospitalarias. En 1985 a 1987 se empieza a hablar de las precauciones universales y de aislamiento de sustancias corporales, ya que eso era como lo antiguo. En 1996 se empieza a hablar de las famosas precauciones estándar, que de alguna manera es lo que probablemente ustedes conocen, y el año 2012 se cambia a las precauciones específicas y tienen que ver con los mecanismos de transmisión. ¿Dudas hasta aquí, chiquillos? ¿O vamos bien? ¿Nadie? Chiquillos. Ya, vamos bien. Perfecto. Entonces lo que vamos a ver, y por eso el nombre de la presentación es precauciones específicas y ya no es precauciones estándar, pero básicamente es lo mismo que las precauciones estándar, pero con foco en el mecanismo de transmisión. Entonces vamos a decir que las precauciones estándar están diseñadas para el cuidado de toda persona o niño hospitalizado sin considerar su diagnóstico o estado de infección presumible. Y esa es, en el fondo, lo que eran antiguamente las precauciones universales, ¿ya? Básicamente se enfoca en la reducción del riesgo de infección por patógenos que se transmiten por la sangre, ¿no es cierto? Y el aislamiento de sustancias corporales con la reducción del riesgo de transmisión de patógenos de los fluidos corporales. O sea, aquí a todo paciente que nosotros atendamos le vamos a aplicar las precauciones estándar, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos que tomar una muestra, vamos a tomar una muestra de sangre, ¿no es cierto?, con guantes, no necesariamente estériles, pero sí nos van a proteger o nos van a aislar, digamos, del contacto directo con esa sangre, ¿ya? Lo mismo que cuando vamos a vaciar una sonda Foley, vamos a medir un drenaje pleural o un drenaje de cualquier otra naturaleza, ¿no es cierto? Vamos a tener que
se va a aislar al clínico de ese riesgo de infección por fluidos corporales. El objetivo entonces es disminuir el riesgo de transmisión de microorganismos de una fuente conocida o desconocida, o sea, aquí estamos trabajando con todo lo posible, ¿ya? Por lo que se debe evitar el contacto directo con los fluidos de toda persona hospitalizada. Y eso es básicamente pensar en que toda persona hospitalizada potencialmente puede ser una fuente de infección, ¿ya? Por lo tanto, todo personal de salud deberá utilizar de manera rutinaria y por protocolo las precauciones estándar destinadas a prevenir la exposición a sangre y a fluidos orgánicos. Y eso ustedes tienen que saberlo desde segundo año, ¿no es cierto? Y que básicamente no tienen que ver con los aislamientos, sino que tiene que ver con el trabajo que ustedes hacen frente a cualquier paciente. Y dentro de las precauciones estándar que ustedes ya debieran conocer, está la higiene de manos, el uso de barreras, guantes, delantal, mascarilla, antiparras, ¿no es cierto? Uso de material e insumos desechables dentro de la medida de lo posible, ¿ya? Uso de cajas para desecho del cortopunzante, la habitación individual en casos que haya una justificación importante, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando las deposiciones de alguien que está con algún Clostridium difficile no se puedan contener dentro de los pañales o dentro de la misma ropa de cama, se utiliza, ¿no es cierto?, una habitación individual. Las precauciones basadas según el mecanismo de transmisión fueron diseñadas para pacientes con sospecha o documentación de estar infectados con agentes patógenos epidemiológicamente importantes o de alta transmisibilidad a través de aire, gotas o contacto. Y aquí están básicamente los tres tipos de aislamiento también, que serían el de aire, de gotitas o contacto. Entonces, vamos a tener que las precauciones van a estar basadas de acuerdo al mecanismo de transmisión, que ya lo vimos en la tabla que ya les mostré al comienzo, y vamos a tener precauciones aéreas, precauciones de gotitas o precauciones de contacto. Las precauciones para la transmisión aérea, ¿no es cierto?, que es un poco lo que se está usando ahora, se produce por el mecanismo se produce por la diseminación de gotitas, de las microgotitas, residuos pequeños de partículas de 5 micras o menos de tamaño, de gotas evaporadas que pueden permanecer suspendidas en el aire por largos periodos de tiempo. Y esto corre no solo para la tuberculosis, sino que también, acuérdense, varicela, sarampión y herpes zóster. Las indicaciones, como yo les decía, estas medidas se aplican en aquellos pacientes en los que se tiene certeza o sospecha de infección con patógenos transmisibles por la vía aérea, como la varicela, el sarampión, la tuberculosis y, en este caso, el COVID-19. Me salté alguna. A ver, ahí. Las precauciones para este tipo de transmisión principalmente tiene que ver con elementos, ¿no es cierto?, el aislamiento. Vamos a situar al paciente en una habitación individual que tenga la puerta siempre cerrada, presión de aire negativa, 6 a 12 recambios de aire por hora, o sea, tiene que ser una habitación con un ciclador de aire, ojalá con un filtro EPA, si es que fuera la necesidad, digamos, eliminación adecuada del aire hacia afuera, mantener la puerta cerrada, que eso es súper importante, y mantener al paciente dentro de la habitación, porque no sacamos nada con tener un paciente aislado, ¿no es cierto?, con la puerta de la habitación cerrada, la presión negativa, el recambio de aire y todo lo demás, si el paciente está entrando y saliendo a cada rato de la habitación sin ninguna protección, ¿ya? O sea, tenemos que tener al paciente adentro. La protección respiratoria con respirador N95, ¿ya? Y aquí en términos de mascarilla, no solo el N95 es el que entrega la protección necesaria, actualmente hay varios tipos de respiradores, sobre todo la 3M es la marca que más ha trabajado con esto. Después, si quieren, yo les puedo entregar alguna infografía al respecto o algo. Pero básicamente la N95 es una mascarilla que tiene una cubierta semirrígida que permite, ¿no es cierto?,
digamos, aislar a la persona del microorganismo, y también si es que además se le agrega cobre, por ejemplo, va a tener un efecto antibacterial. Y este respirador o esta mascarilla N95 o alguna similar o que de alguna manera tenga las mismas propiedades que una N95, se tiene que utilizar en procedimientos de riesgo como aspiración de secreciones, inducción del esputo, la broncoscopía, la espirometría, y se va a utilizar también con todo paciente con precauciones aéreas. ¿Ya? O sea, usted va a hacerle la visita de la mañana, por ejemplo, al paciente y se tiene que poner una mascarilla N95. Las mascarillas N95 o respiradores, ya este es un respirador más que una mascarilla, tienen generalmente un diseño anatómico, esta es como de las antiguas, y acá abajo específicamente aparece que cumple con la norma, la OSH N95, que es el porcentaje de filtrado que tiene, que es de 95% de partículas o de micropartículas, ¿ya? O sea, logra filtrar el 95% de partículas, pues eso se llama N95. Vienen en variados tamaños y en distintas, digamos, formas. Ustedes van a ver de mascarillas de este tipo con distintas formas ahora. Están hechas de 3 paneles o de 3 capas. Aquí dice el 99% de los microorganismos, pero en realidad la ficha técnica dice el 95%. Es altamente resistente porque además es impermeable, es hipoalergénica y tiene ojo con esto, una caducidad de 2 años, pero el uso debiera usarse no más de 4 horas seguidas. ¿Ya? Eso está en la ficha técnica de las mascarillas. Para las precauciones para la transmisión por gotitas, la transmisión de gotitas supone el contacto de la conjuntiva o las mucosas de nariz y boca de una persona susceptible con partículas de gotas mayores a 5 micras que contienen microorganismos y han sido producidas por una persona con enfermedad clínica o portadora de la enfermedad. Las gotitas, además de más de 5 micras, ¿no es cierto?, se producen cuando la persona fuente o digamos, el reservorio habla, tose o estornuda, y también en ciertos procedimientos como el aspirado, inducción del esputo y la broncoscopia. ¿Ya? Para que haya contagio, tiene que haber un contacto estrecho entre la fuente y el receptor, debido a que estas gotas no permanecen suspendidas en el aire y normalmente solo viajan distancias cortas a través del aire, o sea, 1 metro. Ya, entonces yo les contaba que últimamente se habían hecho algunos estudios con medición específica de las gotitas en estornudos y en tos importante, ¿no es cierto? Y se había encontrado que las gotitas pueden ser capaces de viajar hasta 5 metros desde el portador, ¿ya? Pero para que ello ocurra tienen que juntarse una serie de condiciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no hay que entrar en pánico, ¿no es cierto?, de que es mentira, que es solo 1 metro y todo lo demás, sino que hay que seguir las indicaciones que se están dando y nada más. Como las gotitas son más pesadas que las microgotas que yo les contaba antes, que es el aislamiento aéreo, no se requieren medidas especiales de ventilación o de manejo del aire, y aquí es cuando uno pudiera eventualmente poner 2 pacientes, ¿no es cierto?, con la misma enfermedad en una misma habitación con 1 metro de distancia, porque se espera que esas gotitas precipiten directamente al suelo. Las precauciones para la transmisión por gotitas están indicadas en el Haemophilus influenzae, la meningitis, el adenovirus, la influenza, el parvovirus, bordetella pertussis, faringitis o neumonias estreptocócicas y la fiebre escarlatina, que son todas patologías, digamos, de carácter más bien respiratorio y que son las que se transmiten por gotitas. La ubicación del paciente, y esto era un poco lo que yo les decía, cuando no se dispone de una habitación individual y no es posible el aislamiento por cohorte, o sea, que estén todos juntos los pacientes que están enfermos de una misma cosa, deben mantenerse una separación de al menos 1 metro entre el paciente y otros pacientes o visitantes. O sea, tiene que haber un espacio, ¿no es cierto?, digamos un espacio vital
por si estas gotitas llegaran a salir del reservorio y evitar, ¿no es cierto?, el contagio. Por supuesto, no es lo ideal, ¿ya? La protección respiratoria tiene que ser una mascarilla cuando se está dando atención a menos de 1 metro del paciente, ¿no es cierto? Y la mascarilla puede ser una mascarilla de tipo quirúrgica, ¿ya? Que son también de carácter impermeable, con la diferencia que la mascarilla quirúrgica tiene una duración de 30 minutos a 1 hora aproximadamente, y hay que desecharla cuando se humedece. Y el paciente, en este caso, tiene que portar mascarilla si sale de la habitación porque es el reservorio, ¿no es cierto? Y para evitar que estas gotas salgan, tiene que ponerse mascarilla. Por ejemplo, si va a rayos o si va, por ejemplo, no sé, algún examen, o etcétera, etcétera. O en el caso de visita de familiares también es bueno que use mascarilla. Para la transmisión por contacto, que yo diría que es la más fácil de todas, el contacto directo, ¿no es cierto?, de piel a piel, y contacto indirecto a través de objetos o manos contaminadas, que lo más habitual son las manos de las personas, y los vehículos comunes como agua, medicamentos o alimentos contaminados. O sea, hay que pensar qué es lo que se toca y qué es lo que va a tomar el paciente, y es la forma más habitual en que los niños, sobre todo, se transmiten las enfermedades. ¿Dónde me quedé? Acá. La transmisión por contacto indirecto involucra la transferencia de agentes patógenos de un hospedero susceptible a través de objetos contaminados del entorno mismo. Y ahí es donde la unidad del paciente se considera como un área, entre comillas, sucia, ¿ya? Y donde hay que tener precaución, ¿no es cierto?, con la mesa, con la cama, con todo lo que está alrededor del paciente, porque pueden ser reservorios, ¿no es cierto?, de esta patología que está con este bicho por contacto. Las precauciones para la transmisión por contacto, ¿no es cierto? Las indicaciones están para las bacterias multiresistentes, las bacterias entéricas, el Clostridium difficile, la Shigella, el virus hepatitis A, rotavirus, virus respiratorio sincicial, virus para influenza, enterovirus y otros agentes que pueden ser la difteria, el virus de herpes simplex, no el herpes zóster diseminado, acuérdense que ese es por vía aérea, impétigo, abscesos, celulitis, pediculosis, acarosis, furunculosis, estafilocócica y prácticamente cualquier infección de la piel. Hasta las micosis diseminadas también se tiene que tener precaución por contacto, que no aparecen acá. La ubicación del paciente en este caso no requiere habitación individual, como yo les decía, excepto las infecciones por Staphylococcus aureus, meticilino resistente, el Streptococcus del grupo A y en los primeros aislamientos de bacterias multiresistentes, o sea, generalmente Clostridium difficile y la Pseudomonas aeruginosa que yo les contaba, que son ya parte de la flora bacteriana esperable en un centro hospitalario. Dentro de las precauciones para la transmisión por contacto, primero que todo la higiene de manos, que es para todas, corre para todas, digamos, uso de guantes y delantal o pechera. Aquí, básicamente, a menos que ustedes se lleven la mano a la boca, por favor no lo hagan, pero no debieran necesitar más allá mascarilla. Ahora, si ustedes prefieren, lo pueden hacer, pero por un tema de costo es un poco más complejo. La adopción de las precauciones empíricas, ¿no es cierto?, tiene relación con la prolongación del intervalo de tiempo entre la toma de muestra y la emisión del resultado etiológico, que justifica en muchos casos la adopción de precauciones empíricas. O sea, por ejemplo, cuando ustedes están con un paciente con sospecha de tuberculosis o con sospecha de herpes zóster o con sospecha de, no sé, puede ser Clostridium difficile, usted no va a esperar necesariamente al resultado, sino que, porque el resultado se va a demorar mucho en llegar en relación a la patología, por lo tanto usted va a aplicar las precauciones específicas de manera empírica. O sea, usted va a, digamos, ponerse el parche antes de la herida, como se dice en buen Chile. ¿Ya? O sea, usted va a aplicar las precauciones antes de que le lleguen los resultados pensando en que el paciente pudiera eventualmente estar contagiado con algo.
Y para eso, cada institución debe definir sus prioridades en la asignación de habitaciones individuales de aislamiento. O sea, aquí probablemente sea más fácil aislar un paciente en una habitación mientras llega el resultado, ¿no es cierto?, antes de entrar a usar todas las precauciones habidas y por haber que yo ya les acabo de mostrar. Los diagnósticos diferenciales implican de repente gran variedad de gérmenes sobre los que es necesario aplicar precauciones de transmisión, generalmente por gotitas. Por lo tanto, para minimizar el problema o el riesgo, se pueden aplicar diversas estrategias como mantener la separación espacial de 1 metro respecto del paciente, el uso de mascarilla cuando se va a pasar ese límite o uso de mascarilla por parte del paciente cuando se va a desplazar por el hospital. O sea, cuando todavía no estamos seguros de qué es lo que tiene el paciente, utilizamos la precaución por gotitas, específicamente el tema de la distancia y el uso de mascarilla y guantes, si es que es necesario. La aplicación de precauciones empíricas, como yo les decía, va a depender también del cuadro clínico del que nosotros estemos pensando y el agente potencial, ¿ya? O sea, por ejemplo, si tenemos diarrea en adulto con una historia reciente de uso de antimicrobiano, vamos a automáticamente pensar que pudiera ser un Clostridium difficile y vamos automáticamente a plantear una precaución de contacto. Si hay un niño con vesículas, ¿no es cierto?, un sarpullido, como dicen ustedes, vamos a estar pensando en un virus varicela zóster o en un sarampión, ¿no es cierto? Y nuestra vía de transmisión tendríamos que aplicar las precauciones de aéreas y de contacto. El adulto con tos y flema por más de 5 días, Mycobacterium tuberculosis, por lo tanto vamos a aplicar precauciones aéreas. Los niños con tos paroxística o persistente, vamos a estar pensando en un bordetella pertussis, ¿no es cierto?, que es la difteria, y ahí vamos a usar la precaución de gotitas. O sea, aquí no vamos a esperar, vamos ya con la sospecha de la patología, con ciertos signos, ya que los va a definir cada hospital o cada lugar, vamos automáticamente a pensar que pudieran ser cualquiera de estos agentes que están acá, de acuerdo a la sintomatología, y la vía de transmisión la vamos a empezar a usar, ¿no es cierto?, las precauciones estándar, o sea, las precauciones especiales de acuerdo a la vía de transmisión. Dentro de las conclusiones, entonces, vamos a tener que, para esta clase, las vías de transmisión de enfermedades infectocontagiosas son aérea, gotitas y contacto, ya son 3. Las recomendaciones para evitar la transmisión basan sus estrategias en las precauciones estándar y las precauciones basadas en su mecanismo de transmisión. El mecanismo de precaución específica está relacionado con el mecanismo de transmisión y las medidas efectivas son las que se toman en forma oportuna por el tiempo necesario y de acuerdo al mecanismo de transmisión. Vamos a ver ahora algunas cosas en relación a la esterilización. Vamos a aprovechar bien la hora, que esto también tienen que saberlo. Y la definición de esterilización es la eliminación completa de toda forma de vida microbiana, incluyendo las esporas. ¿Ya? Se realiza por medio de métodos físicos, químicos o gaseosos, y ahí ustedes tienen que haber escuchado alguna vez el autoclave, el pupinel prácticamente ya no se usa, la esterilización con óxido de etileno, la desinfección de alto nivel, etcétera, etcétera. Un producto se va a considerar estéril cuando existe una probabilidad de 1 entre 1.000.000 de que contenga microorganismos viables. ¿Ya? Se realiza entonces la esterilización por métodos físicos, químicos o gaseosos, y un producto se considera estéril cuando existe una probabilidad de 1 entre 1.000.000 de que contenga microorganismos viables. ¿Ya? Por lo tanto, la esterilidad en general tampoco es 100%, sino que habla también de probabilidades. Es uno de los logros
para la prevención y control de infecciones asociadas a la atención de salud. O sea, este invento, ¿no es cierto?, o este avance de la esterilización es uno de los que ha favorecido bastante en la prevención de infecciones asociadas a la atención de salud. Se relaciona con factores de riesgo del ambiente y la atención hospitalaria, y sus resultados son exclusiva responsabilidad del equipo de salud. O sea que la esterilización, esté bien hecha o no, va a depender específicamente del equipo de salud. ¿Cómo es el proceso? Ya aquí falta la entrada al circuito, pero básicamente aquí, ya, les voy a hacer acá el material utilizado. Llega el material utilizado, ¿no es cierto? El que se ocupó, no sé, pues en un procedimiento, en un pabellón o en alguna cosa, pasa a la etapa de lavado, ¿no es cierto? Del lavado, una vez que se lava, se saca todo lo visible y además se hacen todos los lavados químicos propiamente tal. Se pasa a la etapa de empaque, donde se envuelve de acuerdo a los requerimientos que están en la norma. La norma nueva de esterilización se las voy a dejar porque cambió, ¿ya? Cambiaron algunas cosas. Y de ahí pasa directamente a la esterilización, que es cuando uno lo mete al autoclave o lo mete, ¿no es cierto?, al óxido de etileno o a el tipo de esterilización que se esté utilizando. Después de que sale de esterilizado, ¿no es cierto?, se puede almacenar y se entrega en carros especiales, ¿no es cierto?, para que puedan ser distribuidos a los servicios y ser utilizados, digamos, y todo esto tiene ciertas medidas, ¿no es cierto?, que tenemos que cumplir para que el material no se nos eche a perder. ¿Ya? Básicamente ese es el proceso de esterilización que tiene estas 5 etapas que yo les mencionaba recién. En el caso del lavado, vamos a hacer un lavado manual, que era lo que yo les decía, se saca toda la suciedad visible con una escobilla, ¿no es cierto?, con detergentes comunes y silvestres, ¿ya? Y después vamos a utilizar el lavado con detergentes enzimáticos que eliminan los restos orgánicos con un rango de pH de 6 a 8. Puede ser un lavado manual o un lavado automático, ¿ya? Y los lavados automáticos generalmente son con un proceso, aparte de utilizar un proceso enzimático, utilizan un proceso de, digamos, electrólisis, ¿ya? Para realizar esta eliminación de toda la materia orgánica. Los lavadores están las lavadoras ultrasónicas que habitualmente se usan en dental y que generalmente se utilizan para lavar estos elementos que se desarman o que tienen piezas muy pequeñitas y que es muy difícil entrar con una escobilla o realmente sacar todos los restos orgánicos. Y en este caso el lavado debe realizarse únicamente cuando ya se haya eliminado la mayor parte de la suciedad de los dispositivos. O sea, aquí yo no puedo llegar y meter a una lavadora ultrasónica un equipo que viene recién saliendo de un servicio, ¿ya? Primero se elimina, en el fondo la gracia de esto es que elimina la suciedad de las grietas y de las zonas difíciles de acceso, y se recomienda el uso de detergente enzimático en un lavador ultrasónico. O sea, aparte de tener esta función ultrasónica, también se utiliza el detergente enzimático. Los lavadores automáticos, que son como unas cosas gigantescas metálicas, dependen, ¿no es cierto?, de la completa cobertura de los dispositivos y de las fuerzas del chorro del agua. Esto es como una lavadora de platos gigante y que además usa generalmente la temperatura, altas temperaturas, ¿no es cierto?, para favorecer la eliminación de la suciedad. Y para usar un lavador automático se debe utilizar las instrucciones del fabricante, porque todos son distintos. Algunos se basan su potencia en la fuerza del chorro, otros en el uso de mezclas de detergente enzimático y otros simplemente en la temperatura. El empaque se va a realizar una vez que se hace la inspección visual de los elementos, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, que se compruebe que las tijeras tienen filo, que no haya alguna cosa pegada, ¿no es cierto?, de repente en algún equipo, etcétera, etcétera. Y la idea del empaque es proteger los artículos que están esterilizados contra la contaminación y que les permita estar estériles
hasta el momento de usarlos. Los requisitos de selección para el empaque tienen que tener, ¿no es cierto?, una permeabilidad adecuada, permitir el contacto al agente esterilizante, la barrera biológica adecuada, la resistencia, la presentación aséptica y no ser tóxico ni desprender pelusas ni fibras y que sea costo efectivo, ¿ya? O sea, el requisito de selección del método para que ustedes van a utilizar. También tiene que ver con el tipo de material que ustedes van a esterilizar. Por ejemplo, si quieren meter a un autoclave, por ejemplo, no sé, van a meter elementos como alcohol, o sea, no alcohol, vaselina o alguna cosa así, en general no les va a resultar porque se puede incendiar el autoclave, etcétera, etcétera. En relación al papel en el que se va a hacer el empaque, tiene que tener una porosidad controlada y hay papeles de grado médico y de grado no médico. Y generalmente el papel que se utiliza es el papel Kraft, que ustedes conocen, que es bastante grueso, que es como un cartón delgadito, ¿no es cierto? Y el papel de grado médico es el típico papel azul o digamos, papel como de algodón que viene en los equipos de esterilización. Ahora, también se puede empacar en tela, ¿ya? También puede ser. Y en este caso, los poros del material del empaque no deben ser superiores a 0,5 micrones para impedir el paso de microorganismos y partículas. Puede ser también un empaque combinado, ¿no es cierto? Y aquí era donde yo les explicaba, me adelanté parece, el papel de grado no médico. Los materiales de grado no médico no se fabrican en forma estandarizada ni son específicos para esterilización, por lo que su calidad es difícil de determinar. Y habitualmente, cuando se empaca en papel de grado no médico, se empaca con doble capa, ¿ya? Y ahí está el papel Kraft, que ustedes conocen, el corriente de envolver, y algunas telas especiales como telas de algodón o telas de otro tipo, ¿no es cierto? Y generalmente se empaca primero en papel y después en tela encima. El papel de grado médico, ¿no es cierto?, se fabrica en forma estandarizada y son específicos para esterilización, y ahí tenemos un montón de papeles, el papel de fibra no tejida, el papel mixto, que tiene polipropileno no tejido, el Tyber Mylar, que es un tipo de papel, como papel verde, ¿ya? Como yo les decía, el papel mixto es uno que por un lado es papel y por el otro lado es polipropileno, cosa de que usted pueda observar el instrumento que está teniendo en sus manos y no tener que rayarlo por encima. Las características del papel de uso médico, generalmente es un papel que no tiene irregularidades, debe estar tratado con resinas sintéticas, ¿no es cierto?, para una mayor resistencia, no tiene que liberar pelusas, tiene que ser color blanco, que no exude colorantes, el gramaje mínimo, o sea, el grosor es de 56 gramos por metro cuadrado, tiene que tener un pH entre 5 y 8, sulfato 0,25%, cloruro 0,05%, resistencia en seco y en húmedo, ya acuérdense que hay métodos de esterilización en seco y húmedos, mediana tendencia al plegado, de alta repelencia al agua, se tienen que ser impermeables, permeable al aire, pero no poroso, y que tiene que ser liso y flexible, o sea, no tiene que tener ninguna decoración, ninguna cosa especial. Requisitos mínimos de los empaques, seguridad de los sellos, identificación del contenido, penetración del agente esterilizante, o sea, el empaque tiene que permitir que el agente esterilizante llegue hasta el último rincón del equipo, resistencia a las punciones, ojalá, y permitir el manejo aséptico, ¿ya? La esterilización, vamos a utilizar el calor seco, que es el pupinel, que ya poco se usa, y el calor húmedo, que es el autoclave. Dentro de los métodos químicos tenemos el glutaraldehído y el ácido paracético, y dentro de los métodos gaseosos tenemos el óxido de etileno y el formaldehído. Todos estos son formas de esterilización que ustedes probablemente van a encontrar en hospitales grandes y también en aquellas empresas externas que se dedican a la esterilización. El almacenamiento de los equipos tiene que cumplir con ciertas normativas, ¿no es cierto?, para que el equipo nos dure lo que nos tiene que durar, y básicamente tiene que estar almacenado entre 23 y 25 grados Celsius, se debe registrar a diario la temperatura,
a 30 centímetros del techo y del suelo, no utilizar artículos que caigan al suelo, no apretar, ¿no es cierto? No tienen que estar, digamos, haciéndose presión unos con otros porque los empaques se pueden romper. El material no debe estar húmedo, no debe tener lesión el empaque, o sea, no tiene que estar con algún piquetito ni nada, porque si está así, quiere decir que ya perdió toda esterilidad, y debe tener un transporte adecuado y no se debe almacenar en cajas. Generalmente se almacenan en estos estantes como con rejilla. Profe, Dígame. no también aparte de estar separado del techo y del suelo, tiene que estar separado de la muralla. También, no? sí, todavía tienen que estar separados de la muralla. O sea, se entiende que la rejilla tiene que estar aislada, por lo menos 10 centímetros de la muralla, 30 centímetros del suelo y 30 centímetros del techo. Para finalizar, chiquillos, los métodos expuestos que yo les acabo de contar, ¿no es cierto?, van a eliminar la mayoría de la inefectividad bajo un amplio rango de condiciones y son aceptados internacionalmente. No obstante, y era lo que yo les decía, no hay ningún método que tenga una eficacia al 100% a todas las condiciones de los ensayos. Siempre va a haber algún grado de microorganismos que se cuele por entre medio y que nos va a hacer un poco la vida más difícil. Pero básicamente son métodos bastante confiables y en ese sentido Chile ha tenido grandes avances en términos de esterilización y tiene una de las mejores centrales autónomas de esterilización que no pertenecen a ningún, o sea, central privada, digamos, que no pertenecen a ningún centro hospitalario.